¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Hola, Patricia. Hola, Fito. Un saludo cordial a toda la audiencia, a las órdenes. Bueno, Enrique, en este momento se está discutiendo un ajuste del salario mínimo. Sabemos que esta es una figura casi simbólica, ¿verdad? Porque en realidad la cantidad de gente que se beneficia con el ajuste es un número mínimo del total de trabajadores y tiene obviamente un impacto inflacionario, pero además hay otros problemas de fondo que no conseguimos resolver con el tema del salario, la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no? Efectivamente, estamos en un estado de derecho, está vigente la ley 5764, no hay mucha vuelta que dar, vamos a tener un aumento del 9,3, pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿ese aumento va a ser solo nominal o de verdad va a representar para el trabajador un aumento del poder adquisitivo o tal vez, inclusive peor, por la inflación que viene después del aumento del salario, su dinero nominalmente subió, pero su poder adquisitivo inclusive puede retrasar, puede ser mucho menor. Entonces ahí viene una de las preguntas que tenemos que hacernos. Lo segundo lo explicaba muy bien Luis. Nosotros tenemos 1.401.000 de asalariados, donde directamente afecta a 400.000 una suba del salario y digamos en menor medida otros 400, porque hay que recordar que el decreto 5562 establece el jornal. Claro. Y tenemos un porcentaje muy alto de jornaleros. Por ejemplo, 400.000 más o menos. Más o menos, sí. Prácticamente el 90% de la construcción tenemos de jornalero. Ahí luego tenemos 307.000. Y después tenemos otros sectores que usan también la figura de jornalero. En realidad lo decías bien, aproximadamente entre 700 y 800.000 van a ser impactados con esa suba, pero nos afecta a todos. La canasta sube a todos. Los alquileres suben. Esa persona que gana 2.600.000 hacia arriba o ese 1.128.000 de cuenta propista que vive en alquiler, se le va a subir el alquiler. Entonces ahí viene la segunda gran pregunta. Y lo tercero, Luis, que no es menos relevante, nosotros tenemos una economía informal. Si no hubieran multas cuando un paraguayo o una paraguaya pasa la luz roja, evidentemente mucha más gente pasaría la luz roja. Nosotros no estamos teniendo multas cuando, digamos, el decreto, para irnos a un caso real, el decreto 5562 sale el 25 de junio y dice esto empezará a regir a partir del 1 de julio. Entonces, lo que nosotros vivimos el año pasado, se subió un 4,4, la canasta sube 6 hacia arriba, pero el problema es que la remarcación ya se hace el 26 y el 27, o sea, no se espera el 1 de julio. Entonces ahí es donde encontramos una institución, ¿verdad?, que es muy pequeñita, ¿verdad?, que de repente mira 10 locales de venta o 15 que están en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, estamos hablando de SEDECO, pero nosotros tenemos 100.000 locales de venta. O sea, o tenemos que apoyar a SEDECO o tenemos que, digamos, dividir sus tareas, pero evidentemente en esta concesión están pasando los muchachos semáforos rojos, tenemos más empresas formales que informales, el precio sube más que lo que debería subir, hay especulación, entonces nos golpea a todos. Ahora, nosotros también tenemos un problema por plantearlo de esa manera, con el tema de los precios. El Estado no tiene muchas herramientas para intervenir, porque nosotros tenemos una economía abierta, o sea, en teoría los precios se fijan libremente por oferta y demanda, y el Estado jurídicamente no tiene muchas herramientas para intervenir. Bueno, vamos a hablar de lo que ya pasó. Si miramos hacia afuera, creo que en los periódicos salió el caso de Uruguay. Yo estoy mirando Uruguay porque es interesante las medidas que está tomando. Libera el IVA al pan y a los fideos. Entonces es interesantísimo. En el pasado, en el Paraguay, inclusive en una parte de este gobierno, en el gobierno anterior, el trigo se dispara. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno en ese momento? Se acerca al sector y, como vos decís, ahí tenemos una economía de libre concurrencia, pero se le habla al sector, se le habla al empresariado. ¿Qué hacemos para que esa suba impacte lo menor posible en la canasta? Lo que nosotros tenemos hoy es un impasse que al Paraguay le conviene que se solucione. El sector empresarial dice, señores gobierno, para que nosotros nos volvamos a sentar con ustedes, ustedes por favor cambien las cabezas de la lucha contra el contrabando.
digamos, la gran moraleja o la gran enseñanza que sacamos de todo esto, de acuerdo a lo que vos explicaste, es que el gobierno tiene que acercarse al sector productivo. El sector productivo, los que producen la leche, el huevo, la carne, el pan, tienen que ir de la mano del gobierno y ver, evidentemente esta suba va a ocurrir, pero que sea lo que menos afecte. El problema que tenemos es que hoy, digamos, el gobierno no se sienta con esos gremios. Es importantísimo que se vuelvan a sentar. Claro, el problema es que nosotros, a diferencia de Uruguay, ya tenemos una presión tributaria bajísima. Así mismo. O sea, Uruguay lo que hace es, bueno, habló con los lácteos y le digo, te redujo el impuesto. Pero el impuesto es 23%. Nosotros tenemos un impuesto en el caso de los 10%. Entonces, digamos... 5 creo que en el caso de los 5 en el caso de los lácteos. O sea, alimentos. digamos, por eso digo yo, la capacidad que tiene el Estado para intervenir es mínima, porque ni siquiera tenemos una presión tributaria alta para decir, bueno, te saco el impuesto. Muchos especulaban con el selectivo al consumo para el tema del combustible, pero el selectivo al consumo hoy está en un 6%. O sea, vos acá y no pasa nada, no cambia gran cosa el precio. Igual tiene que haber esa conversación porque evidentemente, ¿cómo se consiguió en el pasado que el pan no suba? Algo hicimos, sin bajar inclusive el IVA, como ya explicaste, algo se hizo para que el pan no suba, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, hoy tenemos un subsidio a el diésel tipo 3, o sea, los alimentos están prácticamente muy subsidiados, digamos. Tenemos que hablar, o sea, el gobierno tiene que estar cerca de ese sector productivo formal, porque de ahí sale el cálculo, ¿verdad?, para saber qué es lo que debería subir. O sea, cuando los gremios formales te suben 1 y vos decís, esto está bien, me explicaron y es correcto, pero en la calle de repente sube 3, digamos, ahí es donde debe intervenir el gobierno y ahí puede intervenir porque evidentemente hay una especulación que eso sale te iba a del... decir, lo de la especulación, eso quería mencionar. Hay demasiada especulación y la gente se siente desesperada cuando, por ejemplo, ocurrió el tema del huevo, ¿verdad? No tenemos huevo. Ya aparece el de la harina, ya aparece el de las bebidas. Todo el mundo aparece, no, nosotros tampoco no estamos teniendo. Entonces ya empiezan a especular. Y los precios de la nada empiezan a subir, ¿verdad? Comida para perros, justamente contaba acá. De la nada empiezan a subir en porcentajes importantes por semana, ¿verdad? Y de qué, decía la gente en las redes, ¿qué es lo que sirve que nos alcen el salario mínimo? Si a la semana ya nos alzan también el producto de la canasta básica. O sea, ¿cuál es en qué terminamos nosotros ganando o por lo menos aguantando, ¿verdad? Y ahí te lo agravo. La Argentina va a empezar a subsidiar los alimentos. Eso significa que con los alimentos baratos y digamos con una frontera que no está bien controlada, vamos a tener muchísimo, un aumento del contrabando que va a perjudicar a nuestras empresas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurriría, verdad, cuando, digamos, viene este salario, los precios están altos y el empresario empieza a decir, bueno, señores, miren, no tengo tantas ventas, antes tenía 4 cajeros, bueno, al tercero le envío a su casa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso es demasiado importante de que vayamos de la mano y el sector empiece a hablar. Ahora, ¿qué había antes? ¿Por qué sale esta ley? Hay que decir que esta ley también tiene su lado positivo, ¿verdad? Antes teníamos huelgas generales que específicamente paraban al país por días, había violencia. Desde que tenemos esta ley, digamos, tenemos un aumento sobre inflación pasada. O sea, nosotros le estamos subiendo algo que ya ocurrió en el pasado, pero no hacemos proyecciones futuras, ¿verdad? Es un reajuste realmente. Es un reajuste. No es un aumento. Recuperar el poder adquisitivo. Sí. Así mismo, o sea, vos sabés que este año no es suficiente eso, pero dentro de todo no tenemos huelgas generales, lo que necesitamos es mirar lo que se está haciendo afuera. Es una pregunta que todavía me hago, ¿cuáles son las medidas? Y bueno, todos los países me muestran de la mano con el sector generador verdaderamente de productos. El gobierno tiene que estar cerca y como vos decís, a lo mejor no es necesario bajar el IVA, pero sí es necesario darle facilidades con ciertas instituciones públicas, disminuir la burocracia, agilizar tal cosa. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir y yo completamente coincido con Patricia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Como ocurrió el año pasado, si es que nuestro salario sube X, pero la canasta sube 2X, ¿nos conviene o no? Nos quedamos así nomás como estamos al final, ¿verdad? Si va a empezar a subir el pan, la carne, el fideo, todos los insumos básicos, ¿verdad? Hoy el que gana salario mínimo exclusivamente para sobrevivir, para comer, porque no le da posibilidad de ahorro.
No, O pero para, además- ni siquiera ahorro, para tener una distracción un fin de Pero semana, salir además- con su señora, con sus hijos, nada. El concepto del salario mínimo es La base, nada. el de poder mantener toda la familia con un salario. Eso es irreal en nuestro No, esa país, es una absolutamente es una irreal. fantasía. Y Sí, aparte, se da. en términos económicos, es una fantasía. Porque el salario lo que hace es compensar el trabajo. Así O sea, es falso que el salario cubre el costo de una familia. No es así. Se produce la fantasía porque el salario se convierte en el ancla. El salario en realidad es la base para discutir el salario. O sea, es lo mínimo y piso. de acá Por eso se llama discutimos. básico. Sí. ¿verdad? No, sin embargo, los datos que vos estabas dando, ¿verdad? 400.000 personas no matan en el salario mínimo. Otras 400.000 personas están por debajo. Así. Y creo que el grupo que gana entre 1 y 3 salarios mínimos son otros más o menos 400.000. El grueso del paraguayo asalariado está entre 1 y 3 salarios mínimos. Solamente 200.000 son los que ganan más de salario mínimo. salarios. Y tenés que sumarle ahí los 161.000 empleadores que probablemente estén ganando. Entonces, de toda tu población de más de 7 millones de paraguayos, 350.000 son los que tienen un salario superior a los 6 millones. Por eso yo creo que inclusive el tema de la especulación, oficiando abogado del diablo, Sí. no creo que sea tan importante la especulación porque la demanda, lo dicen los economistas, ¿verdad? Es inelástica. O sea, si vos subís tus precios, cae tu venta. O sea, cuando ellos suben el precio del pan, el panadero no quiere subir el precio del pan, no porque sea buen tipo. Sube el precio del pan y cae la venta de Vende pan. menos. Vende menos. Tu análisis es correcto, pero digamos con productos de la canasta básica es más difícil. Sí o sí tenés que comprar pan, sí o sí el Sí o fideo, sí tenés que la comprar carne. leche si tenés hijo. O sea, quieras o no quieras tu hijito, me ocurrió escuchar, pero vos tenés que, lo que quiere el paraguayo es darle leche. O sea, Claro. el análisis es perfecto tuyo, pero cuando es canasta básica, la gente Deja tiene que otros, sobrevivir. deja otros rubros, sí. Deja ropa, deja, no sé. No, de eso ya ni hablemos, Sí, ¿verdad? todo lo que no sea necesario para el día a día, dejas. Y lo que hay que analizar ahora es que esa suba que va a ocurrir, que la gente que gana salario mínimo va a ganar más de 2,5 millones, evidentemente no es necesario, no es suficiente para ayudar al paraguayo de la clase media, ¿verdad? O sea, lo explicabas muy bien al inicio del debate, Luis. Nosotros tenemos un problema de que hay un porcentaje muy alto de la población de que está sobreendeudada. Y no está con los bancos. Yo estaba hablando justamente ayer Claro. con gente del directorio del Banco Central y me dice, la cartera de crédito sube un 10% interanual, pero la inflación está en un 9,3%. O sea, prácticamente tu crédito con el sector, digamos, alto y medio alto no existe, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El problema es con la clase media y la clase media baja. Ese sector que va a las cooperativas, que va a, digamos, a todas las casas de crédito, ese es el sector sobreendeudado. Y en el caso de las cooperativas tienen una tasa de interés aceptable. En el caso de las casas de crédito, su interés es más alto, ¿verdad? Entonces, Claro. lo que necesitamos y la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿Qué hacemos? esta clase media necesita algún tipo de alternativa, porque con una buena tasa de interés, esa persona sobreendeudada a lo mejor empieza a salir a flote, pero si le mantenemos con esa tasa de interés, estamos Alta. con problemas. Además, Muy hay una... importante, no hay ningún informe que se haya publicado sobre el nivel de endeudamiento de la población paraguaya. Están, por supuesto, el nivel de endeudamiento con el sector formal, con los bancos y la financiera, tenemos una morosidad que no ha subido mucho, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está en la superficie. Cuando uno, digamos, profundiza y va a lo que es las capas, como decimos, clase media, media baja, clase baja incluso, ahí entramos estas casas de crédito, la usura, y ahí no sabemos cuál es el nivel de endeudamiento, o tenemos alguna idea y esa idea es aterradora. Así mismo, entonces este es el momento cuando analizamos qué es lo que podemos hacer para mejorar esta situación. Mejoramos el poder adquisitivo. Uno, ya lo planteamos, ¿verdad? Señores gobierno, por favor, empiecen de vuelta a hablar con el sector productivo. Ellos son los que de verdad sacan nuestra economía adelante. Y lo segundo, digamos, empecemos a ver alternativas, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento, su nombre lo dice, debe poner alternativas.
compra de cartera para rescatar a la clase media que de repente tiene un ingreso, tiene una antigüedad y se puede hacer esa compra de cartera. Evidentemente eso es necesario y la pregunta va a seguir picando. Si nosotros subimos X y nuestra canasta sube 2X... Acá justamente dicen sobre esto... ¿qué es lo que va a subir? Mayo subió la leche, la carne, todos los productos. Cuando suba el salario mínimo, otra vez va a subir, porque todos somos testigos. Nadie puede negar que todo subió antes de que se aumente el salario mínimo. Se aumenta el salario mínimo. ¿Quién nos asegura que nos van a salir a anunciar otro nuevo aumento de esos productos, sobre todo la canasta básica, ¿verdad? Es que influye, Pati, directamente dentro Claro, costo. de los costos de cualquier negocio, el salario influye. Entonces, si subiste un 9,3, bueno, vas a subir un porcentaje también. Que no debería ser el 9,3 porque no es el único elemento dentro de su estructura de costos, Y ¿verdad? sobre todo con el subsidio que hablamos. Por eso es lo que es importante de que haya ese control del gobierno. Hay además otros elementos de que no son costos muy periódicos, digamos, pero que están indexados al salario mínimo. Absolutamente. O sea, impuestos que sube el salario mínimo y suben inmediatamente en el mismo porcentaje. Y no todos tienen el salario mínimo, o los que tienen un salario 100.000 guaraníes más allá del salario mínimo no van a tener ese reajuste. Así mismo, por eso daba el ejemplo del 2.600.000. Esa persona que paga alquiler con todos estos problemas que estamos contando, ¿verdad? Está en problemas graves, porque su plata luego ya vale menos, subió todo y encima le van a subir el alquiler, ¿verdad? Entonces es necesario de que pensemos todos alternativas. Mejoramos con la ley 5764, mejoramos, pero no estamos con una solución real, estamos con un problema grave. Por eso es que, digamos, el sector trabajador de repente dice que suba más, pero eso no es la solución. Así como está, el que suba más de 200.000 con lo que estamos explicando, va a generar más inflación, va a tener más presión sobre la inflación y va a generar una realidad. Por otro lado, despido. Por otro lado, también hay economistas que plantean que un buen salario mínimo genera mayor consumo y eso también ayuda a la economía. O sea, no todos dicen, claro, no todos dicen que aumentando el salario mínimo eso va a ser malo para todos. Hay economistas que plantean que un buen salario mínimo también genera buen consumo y eso también reactiva la economía. Depende del mercado, o sea, por lo que nosotros explicamos, cuando el salario suba y la canasta ya está más arriba, en realidad esa persona va a empezar a pagar algo de su bicicleteada. Eso es lo que ocurre. En una economía sana, en un buen momento económico, ocurre lo que vos decís. Pero en este momento, con nuestra clase media, media baja, con problemas para llegar a fin de mes, vos le subiste 200.000. Ponele que no suba el 200.000, pero que le afecte un 150. Con ese 50, ¿qué es lo que hace Fito? ¿Qué hace con un 50.000? O sea, estamos hablando de algo... Por eso es que es demasiado importante las otras opciones. El gobierno no tiene que quedar contento. Yo escuchaba que van a subir el día 1 de mayo por el Día del Trabajador. Señores, eso no es ningún regalo lo que están dando para el trabajador. No está contento el empresario porque dice, en el peor momento me suben el salario. No está contento el trabajador porque dice, no es suficiente. Me suben todas las cosas. Entonces, tenemos que empezar a ver alternativas. El tema de la compra de cartera es una alternativa, pero hay que empezar a ver eso que se hizo en algún momento y los combos de canasta. ¿Vamos a tener el rebote económico, Luis? Claro que sí. Yo le tengo pánico a ese tipo de cosas, Enrique. La verdad que nuestra experiencia ha sido terrible con el tema de compra de cartera. Porque ocurre que la gente, si yo tengo un acreedor privado, me veo obligado a pagar. Sí. Pero si le debo al Estado... O sea, lo que ha pasado cuando se compró cartera del sector campesino, no pagaron un peso después. Pero esa era una condonación luego. Con el tema de los maestros tal vez sea lo más cercano. Tampoco pagaron. Tampoco muchos pagaron. Por eso es demasiado importante el buen análisis. Hay que analizar a quién le vamos a rescatar. O sea, lo que tiene que quedar claro es que lo que el Estado puede hacer es refinanciar las deudas, pero no condonarle nunca. No, absolutamente. Estamos hablando de un refinanciamiento con interés más bajo que te permita sobrevivir. Porque además, si te condonan la deuda, te matan en términos de historial financiero. Porque los bancos ya saben que vos tenías una deuda que nunca pagaste, te condonó el Estado. Así mismo, tu clasificación baja. Va al mazo. Es que es ilegal luego, Luis. Nosotros no tenemos que hablar, estamos en un Estado de Derecho, es completamente ilegal. Lo que se hizo en el pasado es completamente ilegal. Entonces la refinanciación sí, ¿verdad? Es
digamos, dar por lo menos oxígeno y por lo menos intentar. Ahora, en medio de todo esto es, ¿de dónde sacamos la plata? Ahí viene la pregunta. Y hoy trae uno de los periódicos la situación que estamos teniendo. Hay presiones de aumento de salario en el sector público. Por eso yo digo, tienen que entenderlo del sector público, que en este momento la economía está en crisis y ustedes son el sector privilegiado, porque tienen garantizado su salario. El grueso de la gente no sabe si va a cobrar, no sabe si le van a echar con el ajuste del salario mínimo, porque ya no le va a poder pagar. Con la caída de las ventas no saben si la empresa se va a achicar y van a tener que echar gente. O sea, la informalidad y la inseguridad es la constante en el sector privado. Y en el sector público está aumentando el gasto, se van a recortar ingresos, porque hay varios proyectos de ley que plantean dejar de cobrar el IVA para el comercio fronterizo, entonces, y ya no tenemos margen para endeudarnos. Absolutamente, y tenemos impuestos bajos, lo decías bien. Entonces, lo que hay que entender es que esto no tiene que analizarse, digamos, muy a la superficie, algo muy profundo, muy delicado, muy serio, pero de que tenemos que hacer algo, Luis. No sabemos cuál es la solución, no tenemos todavía la respuesta. Una pregunta de examen final. Hasta ahora, aplazado, señores. ¿Cuántos porcentajes que si por ahí tenés, verdad, de funcionarios públicos que están con el salario mínimo? Bueno, nosotros tenemos 331.000 empleados Muchos públicos. Que igual son trabajadores, ¿verdad? El 32% está, digamos, con el salario mínimo. 90.000. Pero acuérdense de que ese aumento del salario mínimo no es igual que el asalariado privado. O sea, ese aumento se tiene que ver con disponibilidad presupuestaria. O sea, si se da el aumento automático. Claro, se da el aumento en general, pero no para ellos. No para ellos. Que se da, ¿verdad? Claro, ellos se rigen por la ley 1626, por el... Pueden ganar menos que el mínimo. Ellos sí, depende de la carga horaria, hay un montón de... La ley 213, que es el código laboral que aplica a las empresas privadas, no aplica a ellos. Pero, me escribía una persona en estos días y me decía, yo hace 10 años gano 3.500.000 guaraníes. Creo que te escuché. Y yo le decía, bueno, está bien, tiene razón su reclamo, pero preguntarle al sector privado cuánta gente está dispuesta a ir a ganar 3.500.000 guaraníes y tener garantizado que va a cobrar a fin de mes y trabajar de lunes a viernes. Y desde hace 10 años, imagínate el super salario 10 años atrás. Claro, o sea, lo que era eso hace 10 años y hoy todavía el salario mínimo está en 2.300.000 guaraníes. O sea, eso ya era un buen salario hace 10 años. Claro. Entonces, lo que pasa es que cada uno ve su realidad. Su calidad de vida también depende del salario que tiene y lo que gasta. Y uno quiere más adelante seguramente seguir. Todos queremos ganar Todos mejor. queremos ganar un poco mejor, escalar un poquitito más, pero hoy si es funcionaria pública me decís la que Claro, el funcionario público, la persona que escribió que decía era injusto porque yo estaba diciendo no podemos dar ajustes de salario en una situación de crisis como esta. Así mismo. Veamos el vaso medio lleno también, ¿verdad? El mejor momento de la construcción privada. Tenemos un aumento, solamente en el último trimestre tuvimos 50.000 personas que se sumaron en la construcción privada urbana. Tenemos un récord de construcción de supermercados grandes, tenemos más de 1.000 empleos, 8 supermercados nomás en Central, 32 locales de farmacia. Entonces, un frigorífico, ayer le encontraba a uno de los directores del grupo, de un grupo empresarial, y me decía, Enrique, estamos a punto o ya muy avanzados con nuestro frigorífico en limpio, 600 empleos. Entonces, van a haber oportunidades, ¿verdad? Tenemos 25.000 empleos nuevos y aproximadamente 60.000 empleos de reemplazo. Entonces, no queremos mostrarle un panorama muy negro. Hay esperanza, hay que seguir buscando empleo, pero también vamos a tener un año económicamente difícil. Nuestro decrecimiento en el 2020 fue de menos 1,6. Las proyecciones están hoy para este año menos 2,5. Entonces, año electoral, hay incertidumbre, la gente está guardando el dinero. Hay que ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las empresas menos confiables, por decirlo de alguna manera, en dónde trabajar? Porque veo que recibís muchas denuncias de empresas de call center donde le tienen como pasante, pero haciendo el trabajo una persona que es nombrada o contratada durante 3, 4 meses y no le pagan el salario. Bueno, la pregunta es muy difícil, Pati, ¿verdad? No me refiero a nombre de empresa, sino Rubro. el Rubro. Claro. Bueno, evidentemente el sector guardias, muchísimo. Ah, sí. Recién escribió en Guardia de Seguridad. Sí, el sector guardia, el sector limpieza. Estamos con problemas con el sector call center, ¿verdad? Y yo hago lo humanamente posible. Yo no tengo cargo público, no puedo exigir, tengo que negociar. Entonces la gente ya quiere soluciones inmediatas. Pero sí, de cada 10 empresas,
3 respetan todo lo que dice el Código Laboral y 7 luego no respetan. Pero algo que hay que dejar claro, Sí. si te hacen hacer oficina todos los días, si vos de lunes a viernes, de lunes a sábado, haces oficina en el local de la empresa, no corresponde comisión, corresponde salario mínimo e IPS. Tenemos muchos problemas. Ahora hace trabajar en la oficina. No llega a la por meta y no le comisión. pagan. Así mismo. No llega a la meta de venta y no le pagan. Y es muy peligroso porque lo que estamos haciendo es, hay una cifra oficial que de cada 10 jóvenes su primer empleo, 9 tienen en el sector informal. Eso significa que de cada 10 jóvenes el primer empleo, lo que le mostramos al mundo laboral es que Paraguay luego ya es jodido. Entonces esas son cifras que hay que cambiar. Sí, y hay mucha gente que está viajando, que está saliendo del país, gente preparadísima, porque le dicen, estás muy sobrecalificado, le dicen, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero ¿por qué si está sobrecalificado no le dejan en su empresa? Y es verdad que tiene que ver por el miedo de los empresarios de que, como está tan sobrecalificado para el cargo al cual está concursando, dice, cuando consigas un mejor trabajo no vas a dejar. Puede ser uno de los motivos, porque un muchacho dijo, a mí me dijeron eso, que no me contratan porque cuando consiga un mejor trabajo que el nuestro, se van a ir y me van a dejar acá abandonado. Eso es real y hay que hacer un llamamiento. O sea, así como está, imagínense, nosotros tenemos 256.000 personas buscando activamente empleo, una tasa de desempleo 6,8. Lo estándar antes de la pandemia era que lleguemos a 5, 5,1, 5,5 máximo. O sea, estamos un punto todavía debajo. No nos vamos a recuperar tan rápidamente. Tenemos 179.000 personas en el subempleo. Entonces, digamos, y vamos a meter aproximadamente 85.000 personas. ¿Van a tener empleo nuevo o alguien salió para que él entre? Entonces, son 500.000 personas con problemas y nosotros le vamos a poder ayudar a 80.000. Ahí es donde es demasiado importante el emprendedurismo. Buscar el empleo que querés, pero ve también qué podés hacer. Y lo de España es real, ¿verdad? Nosotros estamos en contacto con gente de la Asociación de Paraguayos en España y me dice, no hay un solo vuelo a Madrid sin que vengan paraguayos. Aún con la situación difícil allá, la gente está saliendo del país. Y se va, claro, para trabajar de doméstica, hombres con trabajos domésticos, más que nada, ¿verdad? Y no tienen inclusive empleo, son parientes de lo que ya están ahí, entonces tienen dónde dormir y dice cualquier cosa voy a hacer. Claro, lo que sea. Ahora, Enrique, hasta hoy el grueso de la gente que tiene un empleo formal trabaja en micro y pequeñas empresas. Correcto, altísimo el porcentaje. Nosotros tenemos 10% nomás de empresas grandes. Por eso, o sea, cuando hablamos del empleador paraguayo, esto pasa a menudo, no estamos hablando de Bierzi ni de Cartes. El Así empleador paraguayo es Juan Pérez, cuyo salario o cuyo ingreso mensual está un poquito por encima de sus trabajadores nomás. Y está con el que sube la boca porque si no vende, no va a poder pagar los salarios a fin de mes. Asimismo, toda nuestra economía funciona con las microempresas. Y eso es un desafío, pero también es malo porque cuando vienen los golpes económicos, al no tener espalda, lo que pasa es que caen muchísimo. Te doy un dato nomás, Luis. No quiero ver siempre el lado positivo, pero tenemos que hablar de cifras reales también. El tercero versus el cuarto trimestre, fíjate, en el cuarto trimestre históricamente el mejor momento, 13º salario, hay más consumo. En el 2021, en el tercer trimestre teníamos 164.000 empleadores, cifras oficiales. En el cuarto trimestre perdimos 3.000 empleadores, 161.000 empleadores. Históricamente, el momento de más empleo temporal, el famoso empleo de fin de año, que es temporada alta, el empleo de verano, en el Paraguay estaba entre 25.000 y 30.000 empleos. Este 2021, diciembre del 2021, ¿verdad? El cuarto trimestre, tuvimos 17.000 nomás. O sea, el empresario ya está mirando nubarrones, entonces tenemos esos nubarrones. Igual hay empleo, hay que esforzarse, pero vos lo decías bien. Tenemos menos espalda, este es el momento en que más el gobierno tiene que ayudar al sector de empleo formal, aquel que, aún con la competencia desleal, respeta a sus trabajadores. Ese es el héroe, y lo decías bien, el héroe es aquel normalmente que tiene a lo mejor un poquitito más de dinero en el bolsillo, pero aún así hace patria y dice, yo no le quiero explotar a la gente, yo quiero darle lo que se merece, yo quiero darle ese salario mínimo, porque eso es lo mínimo para sobrevivir, debajo de eso ya no sobrevive. Y aumentó la pobreza. Claro, ¿qué hacemos? Digo yo, ¿qué hacemos con esa microempresa que es la gran generadora de empleo
que vive del mercado interno principalmente. O sea, también se ve afectado, pierde poder adquisitivo el trabajador medio y esa empresa pierde venta, porque ese es un negocio, difícilmente puede exportar esa empresa, ¿verdad? Entonces, ahí sí me parece que el Estado tiene que tener una intervención más directa. Absolutamente. De darle cierta protección, sobre todo en sus primeros años, cuando está intentando sobrevivir, porque en los primeros años puede sobrevivir para esta microempresa. Asimismo, el crédito blando, barato, a largo plazo, eso es fundamental. Otro ejemplo, teníamos en el Paraguay en el tercer trimestre 265.000 personal doméstico, bajó a 231.000. Cuando suben los precios, lo que ocurre es que papá, mamá, que le contrataban a alguien para que limpie la casa o en el sector rural para que arregle el campo, empieza a decir, no, vamos a hacer nosotros. No, hay plata en el bolsillo, hay que guardar. Entonces imagínate, fundamental lo que decís de parte de las MIPYMES, tenemos demasiados señales de riesgo y este es el momento de actuar. Yo vuelvo a insistir, es fundamental que el gobierno hable con el sector productivo. Si están peleados, esto va a ir en peor. Y es fundamental que empecemos a parar el contrabando porque en la Argentina van a bajar los precios, van a subsidiar los precios y muchos de esos alimentos baratos van a entrar, pero en camionadas a Paraguay. Enrique, siempre un gusto hablar contigo. Gracias. Yo soy el agradecido siempre a las órdenes y bueno, la gente que busca empleo, por favor, que no se rinda. Prohibido rendirse. Para cerrar nomás, los chicos que están terminando la secundaria ahora, ¿qué tendrían que hacer para tener más posibilidades de conseguirse un empleo? Bueno, Luis, hablamos de los chicos de clases híbridas. Hay que decir realmente de que las universidades, los que pueden ir a las universidades están haciendo un esfuerzo gigante porque el nivel de matemática y de comunicación es muy bajo. Todos los empresarios me dicen, Enrique, los chicos que me vienen no pasan los exámenes de matemática básica y menos de temas psicológicos. Entonces, si queremos ayudar, es fundamental de que demos un refuerzo. O sea, gente de la promoción pandemia, ¿verdad? Señores, tenemos estos refuerzos. A lo mejor no pudimos hablarle, ahora que podemos dar clases presenciales, voluntariamente empiecen a venir. Pero una gran falta que tenemos como país es que nuestros chicos salgan los 60.000 que pueden terminar, porque hay otros 60.000 que salieron antes. Claro. Tengan de verdad por lo menos una preparación mínima para enfrentar el mercado laboral. Estamos con el avión descompuesto y en vuelo. No es lo óptimo, pero tendrían que haber estos talleres a nivel país, Luis.